Bueno, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo andan? Bien, profe, muy bien. Bueno, me Muy alegro, bien. Gabriel. Bueno, Leandro, Agostina, María, si pueden ir prendiendo las camaritas, ya arrancamos. ¿Sí? Eh, la idea es, bueno, trabajar los contenidos de la clase número 10. No sé si han tenido la posibilidad de revisar lo propuesto en la clase número 10. ¿Estuvieron viendo un poco? Mm. Bueno, Agostina, ahí te leí. Em, Lo del trabajo, profe, lo del TIF, aparte de la camarilla. claro, 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 claro. Ahora vamos a trabajar igual eso, ¿eh? Pero bueno, porque yo hoy mandé un mensaje porque estaba mal configurada la fecha. En realidad la fecha de la actividad estaba bien. Decía 6 de junio, pero en la entrega del trabajo decía 6 de junio, que eso estaba perfecto. Donde estaba mal puesta la fecha era en las actividades, en la descripción más arriba que estaba hasta este viernes. Entonces yo después les mandé un mensajito aclarando al aula diciéndoles que ya se había corregido, que la fecha de entrega de la última parte del TIF, porque no es el TIF completo, sino son los últimos dos puntos, era para el 6 de junio. Después va a haber otra instancia que es la entrega del trabajo entero, completo, con todas las actividades, y una defensa oral del trabajo por grupo, ¿sí? Después vamos a charlar de en qué consiste la defensa. La defensa va a ser poder justificar el recorrido que hicieron con el trabajo, ¿sí? El porqué de la hipótesis, de dónde sale, cuáles eran los elementos paratextuales, todo lo que se trabajó, si tiene abstract, si el abstract contenía ciertos aspectos constitutivos del abstract, después cómo analizaron el vocabulario, por qué eligieron cierto vocabulario para hacer el glosario, cómo organizaron las ideas, después ahora vamos a trabajar lo que es resumen. Bueno, todo el recorrido que fueron haciendo con ese texto poder explicarlo y justificarlo con sus compañeros. Eh, Vamos ahora a compartir un poquito el aula para charlar de esto. Bueno, acá tenemos la clase número 10 que tenemos. En la introducción, lo que yo les decía, que Analía nos va a presentar qué parte del TIF vamos a hacer esta semana. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, en esta clase vamos a trabajar la parte de escritura, ¿sí? Nosotros venimos viendo distintas actividades de producción escrita, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, resumen, y nos vamos a concentrar específicamente en el resumen y en particular vamos a trabajar con los textos que ustedes vienen desarrollando cada uno en su equipo como parte del trabajo final integrador. Entonces, en esta clase la vamos a dedicar a esa instancia de escritura que tiene que ver con la última entrega del trabajo final, por lo que esperamos que cada grupo, cada equipo, para el encuentro sincrónico pueda visualizar, pueda anticiparse a la actividad de escritura, pueda generar preguntas y cualquier aspecto que necesite rever sobre el resumen y en particular de su propio texto. Si bien todos trabajan con textos de circulación académica, algunos textos que ustedes eligieron tienen que ver con artículos de investigación que tienen un corpus para analizar, otros un artículo de revisión bibliográfica. Entonces, cada texto tiene sus particularidades que ustedes deberán analizar
y atender al momento de elaborar su resumen, siempre respetando las características que tiene que tener la elaboración de un resumen, que es un aspecto que venimos trabajando y que tienen en esta clase también más material para analizar. Bueno, nos vemos en el encuentro y espero que cada equipo tenga sus dudas para poder trabajar sobre ellas. Buena semana para todos. Bueno, bien. En lo que se enfocaba Analia era en el resumen, que lo vamos a charlar ahora un poquito en el desarrollo de la clase. ¿Sí? Estas son eh, actividades de producción escrita. Entonces ahí tenemos que prestar especial atención a cómo vamos a nosotros producir de forma escrita nuestros resúmenes. Bueno, acá en los objetivos dice emplear estrategias de lectura, reconocer vocablos del ámbito académico y específicos de la materia, porque uno de los puntos tiene que ver con armar un glosario. Un glosario es una lista de palabras. Eh, Espérenme un segundito que están golpeando la puerta. Ya estamos, ¿eh? Ahí estamos. Lo que yo les decía era el armado de un glosario que tiene que ver con terminología específica, a veces del ámbito académico, y ustedes del ámbito de la educación física o del texto que hayan elegido, que ustedes crean que no son comunes a el común de la gente, ¿no? Si ustedes creen que es un vocabulario que no es de fácil reconocimiento para el común de la gente, lo incluyo en el glosario. Tiene un límite de palabras, no puedo hacer un glosario demasiado extenso, debe rondar entre las 10 15 palabras. ¿Sí? Entonces tengo que seleccionar la terminología. Recuperar ideas centrales del texto, eso es fundamental para la elaboración del resumen, después lo vamos a ver. Reformular las ideas recuperadas, ¿por qué? Porque yo no puedo escribir un resumen textual de lo que dice el texto fuente. Yo tengo que reformular, escribirlo con mis palabras, obviamente siempre manteniendo un vocabulario académico, pero con mis palabras. No puedo copiar, pegar, a eso me refiero. Elaborar un resumen por cada equipo, o sea, ustedes van a trabajar con su grupo. Evaluar críticamente sus producciones antes de entregar. ¿Esto qué quiere decir? Yo elaboro un glosario, lo charlamos y lo debatimos en el grupo. Y si armo un resumen, lo armamos con el grupo y entre el grupo nos leemos. Porque una actividad de metacognición, digamos, de repensarse, es leerse. Porque si yo me leo, estoy reflexionando, pero si me lee el otro, por ahí con la mirada del otro podemos percibir cosas que con la mirada propia no, que se nos escapan. ¿Sí? Entonces, esto de releernos o leernos entre nosotros nos va a ayudar mucho a que sea un texto coherente lo que estamos haciendo. Y después, la redacción clara, coherente, cohesiva que les pedimos siempre. Bueno, acá en el desarrollo de la clase, lo que ustedes tienen es la explicación de en qué va a consistir el glosario, un glosario académico general en el ámbito académico, un glosario académico científico específico de la rama de la ciencia que tiene que ver con la educación física, en este caso. Después la elaboración de un resumen, las características del resumen, autonomía, que quiere decir, si yo leo el resumen, puedo entender el texto fuente sin haber leído el texto fuente. ¿Sí? La reconstrucción tiene que ver con reformular, no usar las mismas palabras textuales del texto. Fidelidad tiene que ver con que yo no lo tomo, no digo el autor dice, ¿sí? ¿No? Lo explico en primera persona porque cuando son textos explicativos, narrativos, yo hablo como si fuese yo el autor en el resumen, obviamente, ¿no? Objetividad quiere decir no agrego ideas que no estén en el texto. No le agrego mi cuota de opinión. ¿Sí? Unidad y coherencia tiene que ver con que no es un punteo, no son frases sueltas, no son ideas sueltas, sino que tiene que ser un texto integrado. Brevedad porque tiene que ser significativamente más corto que el texto fuente. ¿Sí? ¿Cómo enunciar? Bueno, eso es lo que yo les decía. Si el texto es informativo, explicativo, la asunción de autoría, o sea, yo tomo el rol de autor. ¿Sí? Y no digo, el texto habla de, el autor del texto sostiene que, porque
ahí estoy escribiendo en tercera persona. ¿Sí? Bien. Como creo que ninguno eligió textos argumentativos, eso lo voy a saltear, pero si alguno cree que tiene un texto argumentativo, esta es la forma correcta de narrarlo. Bueno, y el propósito del resumen es resumen de estudio, es para mí y para personal. Lo que ustedes deben hacer es lo otro, un resumen de circulación social o académica, porque lo voy a leer yo, lo va a leer otro compañero. Entonces, un resumen de estudio para mí, yo puedo usar abreviaturas, palabras clave, anotaciones, al margen, flechas, corchetes, y yo me voy a entender porque lo hice yo. En este caso, yo elaboro un resumen para que lea otro. Entonces, no puedo usar este tipo de códigos personales. Tengo que ponerme en el lugar del otro. Dice, y al finalizar su resumen, realice una lectura de control. Esto que yo les decía, relean, dénselo a otro. Decir, a ver, léeme el texto este, a ver qué te parece. Si lo entendés, si está claro, si es de una lectura fluida. Bueno, en las actividades tenemos terminar las actividades de la guía 6 y trabajar en el armado de el punto 8 y el 9 del TIF, el glosario y el resumen. ¿Sí? Vamos a tomar ahora este momento para hacer el punto 8 y 9 del TIF para que ustedes puedan trabajar en grupo. ¿Sí? Después corregimos la guía 6 al final de la clase antes de tomar asistencia. Pero esperen que yo les voy a preguntar cómo están ustedes en sus grupos para yo poder asignar los grupos. A ver, acá tiene que haber 3 grupos. Yo los voy a asignar manualmente. A ver, yo voy preguntándoles y ustedes me dicen. Agostina, ¿está? Agostina, ¿estás por ahí? Ah, justo estaba trabajando. Espera. Alan, Alan, ¿estás ahí? Sí, acá, profe. ¿Con quién estás vos? Con Leandro, Gabriel y María Gerson. Leandro, Gabriel y Mario Yarsun. Listo. Fabricio, ¿con quién estás? Yo estoy con Agos, Tamara y Mika. Bien. Faltaría Micaela, ¿verdad? Sí. Bien. Y después Gaspar y Jonathan, ¿están juntos ustedes? Sí, 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 profe. Perfecto. Bueno, yo ahí les asigné una sala. Ustedes van y se ponen a trabajar en el glosario primero y en el resumen. ¿Sí? Yo les voy a dar tiempo. Después los voy a llamar de vuelta a la reunión para ver cómo avanzaron y cómo vienen con las actividades estas y terminar lo de la unidad 6. ¿Ok? ¿Les llegó la notificación? Vamos, únanse ahí para trabajar con sus compañeros. Bien, Agustín, ahí te asigné un grupo para que vayas. Bueno, bienvenidos de vuelta. ¿Cómo estuvo eso? ¿Pudieron avanzar algo con el trabajo grupal? ¿Sí? Y Bien. va, en nuestro caso,
Muy bien, Pudimos Tamara. charlar el tema del resumen, con las características que aparecían en la clase, Muy bien, como para excelente. hacerlo en primera persona y eso. Perfecto, muy bien, excelente. Em, la próxima clase, inclusive, creo que queda dentro de los tiempos estipulados para la entrega. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, la próxima clase me pueden volver a consultar. Porque pueden ir armándolo. Creo que el próximo miércoles es 4, creo. Por ahí 3, 3, 4, no, 3 debe ser. Ahora no tengo el calendario a mano. Me pueden preguntar. ¿3? Bien, entonces todavía les quedan unos días para la entrega. La semana que viene pueden sacarse alguna otra duda. ¿Ok? Bueno, voy a compartir el cuadernillo para que vayamos a corregir la guía número 6. ¿Sí? Así damos por finalizada la guía número 6 también. En la guía número 6 habíamos hecho hasta el punto 3 y habíamos corregido hasta los componentes del abstract, ¿verdad? Bien, vamos desde el punto 4 que está debajo del texto hacia adelante. El punto 4 dice, los autores presentan una definición de deportes extremos a la que adhieren en su investigación. Desarrollen esa definición con sus propias palabras. Tamara, ¿tenés la definición? El que puede prender la cámara, que la prenda, por favor. Bueno, son poquitos los que están. Bueno, Agostina no se salió a trabajar todavía. Tamara, ¿vos tenés la cámara o no? Cuando prendo la cámara se me corta Bueno, dale. ¿Tenés la definición de deporte extremo a la que adhieren los sale autores? sí, espere que busco. Dale. Porque teníamos abierto El trabajo. el, el trabajo. Sí, y tengo el cuadernillo por otro lado. Bien. Bueno, Tamara, si no sigo, ¿eh? Decime. Sí, si quiere de última, la próxima le Ah, contesto bueno. porque estoy Dale. tratando de abrir. María, la 4. Yo puse los deportes extremos son actividades aventureras independientes donde un error o un movimiento mal calculado pueden llegar a ser mortales. Bueno. ¿El resto está de acuerdo con la definición de María o la explicación con sus palabras de la definición? Jonathan me hace, sí, ok. Jonathan, expliquen la diferencia entre deporte tradicional y deporte extremo. Proporcionen ejemplos en cada caso. Reconozcan el marcador textual. Cuando hablamos de marcador textual, es esa palabrita o esa frase en inglés que a ustedes los ayude a identificar algo. ¿Qué evidencia esa diferencia en el texto? A ver, Jonathan. ¿Qué punto dijo, profe? 5. Dice, El explique la 5. Ah, diferencia entre deporte ahora va. tradicional y deporte extremo y qué marcador textual te lo indica. El 5 puse deporte tradicional, es el que menos riesgo físico tiene, y el deporte extremo es el que brinda o el que da mayor nivel de adrenalina y es más peligroso. Bien, Y si no me ejemplos. equivoco,
si lo tengo marcado por acá. Eh, el 8. Acá los tradicionales como el golf, el básquet, lo tengo marcado acá. Ujú. Y eso sería tradicionales, básquetbol. Y los que el otro es jumpy, bungee jumpy será, Sí. snowboarding, skydiving, no sé qué es skydiving, no sé Skydiving, qué es. como salto en paracaídas. Ah, sería, ¿cómo se llama? Paracaidismo, Sí. algo así. Eh, Acá, porque después el último también creo que es para gliding, no sé qué quiere decir. Paragliding es como, viste, esos que se tiran en paracaídas, pero desde una base y como que van planeando así. Ah, bueno, Yo creo que es ese. y bueno, sí, está bien. Bien, ¿y qué, Y y rock, qué marcador textual te indica la diferencia entre los dos? acá tengo marcado wild. Wild. Bien, A bien, ver, sí, 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 tengo marcado wild acá. bien. Bueno, Agostina, ¿ya estás? Sí, Bien. profe. Vamos con Agostina. El segundo párrafo comienza con el conector despite. Analicen la función y las ideas que relacionan. A ver, Agostina, ¿qué tenés ahí? Despite funciona como conector de contraste. Ujú. Relaciona. Los deportes extremos presentan muchos riesgos y también, aún así, ofrecen beneficios personales y emocionales, como el desarrollo del carácter y habilidades mentales. Ok, gracias. Gabriel, mencione qué les atrae a los deportistas que practican estos deportes relacionados a los deportes extremos. A los deportistas les atrae la búsqueda del autodescubrimiento y la autoexpresión, la creatividad, la individualidad, la oportunidad de dominar entornos desafiantes y controlar el estrés o la ansiedad. También la búsqueda del riesgo motor, la búsqueda del riesgo como motor principal, Ujú. experimentar la máxima adrenalina, la camaradería, el compañerismo con sus pares y el disfrute en los entornos naturales. Bien, ¿están de acuerdo? Gaspar, en el tercer párrafo se emplea el conector due to. Para relacionar la información, recuperen las ideas presentadas e identifiquen el rol de dicho conector. Sí, yo puse que las ideas que estoy relacionando son el aumento de las lesiones deportivas con el incremento de la participación en esas actividades. Sí. ¿Y qué relación establece due to? Es una justificación, sería. Más o menos. ¿Alguien tiene la función del conector due to? ¿Es un conector de qué? ¿De causa? De De causa y causa. efecto. Ujú. Bien, bien de causa, de resultado, ¿sí? Bien de razón, resultado. Muy bien. 9. Leandro. Enumeren algunos de los riesgos de lesiones que los deportistas pueden experimentar. Bueno, yo puse traumatismo por impactos contundentes y por desgaste repetitivo, las fracturas por estrés de muñeca y de clavícula, lesiones de ligamentos, esguince de rodilla, dislocaciones de cadera y rodilla y lesiones de columna vertebral. Y por último, bueno, la muerte, digamos, en surf, como pueden ser en surf, Sí, en deportes. surf u otros, ¿sí? Muy bien. Alan, registren las actitudes que, faltaría ahí, pueden mostrar los deportistas después de haber sufrido una lesión. Yo puse que puede mostrar frustración, depresión, ira, miedo, ansiedad por volver a lesionarse, preocupación por su rendimiento, bueno, pérdida de identidad como atleta y bueno, y molestia de sentirse controlado por justamente la recuperación. Muy bien.
Fabricio, dice el 11, relee el abstract y determine qué información de las que estaba en el abstract se retoma y mediante qué procedimiento, si se amplía, se repite, se explica en la sección abordada del texto. ¿Existe información que no se aborda en el cuerpo del texto, que sí estaba en el abstract? ¿Y por qué? Yo puse el cuerpo del texto, o sea, retoma una información del abstract principalmente mediante la aplicación y explicación de las ideas. Ejemplo, como que desarrolla con más detalle de riesgo físico, las emociones y las consecuencias psicológicas de las lesiones. Sí, o sea, respondiendo a la pregunta de por qué, sí, hay información del Astra que todavía no aparece completamente desarrollada, como las estrategias mentales de recuperación y afrontamiento. Esto ocurre porque el fragmento trabajado es solo una parte del artículo completo. Bien, bueno. Y dice el último, elaboren un resumen que respete las características del texto fuente para compartir una clase con nosotros. A ver si este resumen podemos analizarlo con las características que nosotros sabemos que debería tener un resumen. ¿Ok? Entonces, como características es un resumen, tiene que ser un texto distinto del original, con mis palabras, bien conectado, con jerarquización de ideas, desde ideas más generales a ideas menos. Tienen que estar los conceptos principales desarrollados. Tengo que no delegar la autoría, sino que hablar en primera persona. Bueno, vamos a ver si todos esos componentes estaban. Tamara, ¿tenés el resumen? Sí, Te escucho. bueno, yo puse las lesiones en los deportes extremos generan consecuencias tanto físicas como psicológicas debido al alto nivel de riesgos, a las condiciones impredecibles en las que se desarrollan estas actividades. Puse que los deportistas practican estas disciplinas atraídos por la adrenalina, el desafío, la aventura, la superación personal. Aunque esto le da posibilidad de sufrir lesiones, la posibilidad de sufrir lesiones es elevada y puede afectar significativamente a su bienestar emocional. Eh, Después puse las lesiones producen emociones negativas como el miedo, la frustración, el enojo, ansiedad, preocupación y depresión, y especialmente durante el proceso de recuperación y ante la incertidumbre de volver a competir, que es lo que hablaba Alan antes. Además, los atletas pueden experimentar pérdida de confianza y temor a sufrir nuevas lesiones, lo que influye en su rendimiento y en su estado psicológico. Bien. A partir de entrevistas realizadas a deportistas de distintas disciplinas extremas, se observa que la rehabilitación no solo requiere tratamiento físico, sino que también apoyo psicológico. En este sentido, el acompañamiento profesional y las estrategias de afrontamiento resultan fundamentales para favorecer la recuperación integral del atleta. Y abajo menciono las estrategias propuestas para destacar, o sea, que destacan el establecimiento del objetivo, el control de pensamientos negativos, el desarrollo de habilidades mentales orientadas a mejorar la adaptación emocional durante el proceso de rehabilitación y el regreso a la práctica deportiva. Bien. Muy bien, Tamara. Bueno, conectado está, coherente está, las ideas están. Lo único que me faltaría chequear es la extensión. Que este texto que vos utilizaste sea significativamente más breve que el texto original. Sería la única condición que deberíamos chequear. ¿Ok? Yo estimo que sí, pero sería lo único a chequear. Sí, ¿Ok? Para que cuente como resumen. claro. ¿Está bien? No digo que vos tengas que escribir menos, pero tenés que chequear eso, ¿no? De que tu texto, además de ser independiente, o sea, ser autónomo, que esté explicado con otras
las mismas ideas, pero no textualmente como lo dice el texto, sino con otras palabras, que no contenga apreciaciones personales, que no diga el autor, el texto dice, sino que lo narre en primera persona. Bueno, además de todo eso y que esté bien escrito de forma coherente, tiene que, para que resulte un resumen, ser significativamente más corto que el texto fuente. ¿Ok? Eso tenés que chequearlo después. Una consulta. Sí, Así como ella leyó ese resumen, es el que nosotros tenemos que gestionar para el TIF. sí, O sea, cumple la con esa función. estructura. Con esa estructura cumple bastante bien, porque ella lo que hizo fue incluir las ideas principales, digamos, los principales conceptos están desarrollados. Lo escribió con palabras propias, o sea, una organización distinta. Es un texto autónomo, porque cualquiera que lo escuche, sin haber leído el texto principal, lo puede comprender. Y bueno, si es un texto, digamos, relativamente más corto o significativamente más corto que el texto raíz, cumple con los requisitos del resumen. No se refiere al autor, no se refiere al texto directamente, no dice el autor dice ni el texto dice, sino que lo narra en primera persona. Bueno, todo eso son los componentes que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar el resumen. Está muy bien. Bueno, paso lista. Tamara está. Agostina está. Sí. Micaela, no. Fabricio, sí. Presente, profe. Gabriel, Presente. María está. Jonathan está. Gaspar, Presente. Alan Acá, profe. y Leandro. Listo. Presente, profe. Bueno, chicos, eh, sigan trabajando en la última entrega del TIF. La semana que viene, si tienen alguna duda, me preguntan. Sí, pero bueno, elabórenlo en el transcurso de esta semana ya para entregar la semana que viene. ¿Ok? Bueno, buena semana para todos. Que sigan bien. Chau, Chao, chicos. Chau, profe. Buena semana. Chau, chau. chau, que sigan bien. Chao, Nos vemos, profe. buenas noches, hasta la próxima.